RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora damos la bienvenida al doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal anticorrupción, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Agradecemos su participación aquí en Enlace Regional. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias. A ver, yo creo que esto se trató de una jugada del presidente. El presidente nos tiene acostumbrados a nombrar a personas que son discutidas, que son polémicas. A mí me parece que el nombramiento del exministro obedeció a que él tenía este tema de que le llamaban pues el ministro del amor. Y la realidad es que pensó utilizarlo como un cebo para que el periodismo ingrese otra vez en la polémica, pero en la primera entrevista que tuvo luego de juramentar en el mismo Palacio, se condujo muy bien, fue muy propositivo, y en la parte final cuando le dicen ¿y usted cómo se va a conducir? Con mucho amor. Entonces eso hizo sonreír a la gente, cayó bien. Y más bien cuando se suscita el problema del presunto secuestro de personal de Canal 4, él acudió al Congreso de inmediato y otra vez ganó la simpatía porque le hicieron algunas recomendaciones, pero ganó la simpatía y se comprometió a trabajar en los temas que estaban pendientes, como precisamente eran la captura de familiares del presidente o personajes que habían trabajado con él. Cuando ha hecho este movimiento de nombrar a este grupo de policías especializados en temas de inteligencia para lograr la captura, allí es cuando lo sacan. Lo que yo entiendo de esto que estoy relatando es que la jugada al presidente le salió mal porque el ministro se comprometió a trabajar, aparentemente no le había dado directivas y el ministro entendió, como se suele entender, que tenía manos libres para realizar su trabajo, y cuando ha hecho cosas que no le han gustado, pues, o que ponen en peligro a las personas cercanas a él de detención, entonces lo ha sacado. Esa es mi lectura inicial. Ahora, doctor, y precisamente ya después de esta salida abrupta de Mariano González en el cargo de Ministerio del Interior, él ha ido a declarar, a prestar sus manifestaciones en diferentes instituciones, ¿no? Uno de ellos es el Ministerio Público, y horas después ya, hoy se ha conocido que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dispuesto a iniciar pues una investigación a Pedro Castillo por el presunto delito contra la Administración de Justicia, encubrimiento personal. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Por favor, ¿nos puede explicar? Ya, bueno, lo que el ministro cuando sale a los medios después de que es destituido del cargo, el ministro dice algunas cosas, ¿no? Que claro, han sido comprometedoras y generaron una especie de crisis. Dice que él tiene la convicción de que el presidente sí está involucrado en ilicitudes. Ahora, él no dijo que yo tengo pruebas, ¿no? Sino que él tiene la convicción, y es evidente que la convicción puede surgir de cosas como que él ha dicho, él ha estado dentro, ha visto cosas, y evidentemente estas cosas podrían ser mínimamente indicios a partir de los cuales él tiene una convicción que finalmente es una opinión. He visto que hay gente que decía que muestre las pruebas cuando él no ha dicho que tenga pruebas materiales. Otros que lo dicen vamos a denunciarlo por que ha incurrido en un ilícito de difamación, cuando él lo que dice es una opinión. Él opina y además está en relación a personas públicas, a un personaje público que tiene un cargo público y en relación a temas de interés público. Definitivamente ahí no hay nada de difamación. Lo que sí creo es que quizá, por ejemplo, cuando se manifestó como que él mismo había sido un caballo de Troya, como tratando de darle la vuelta a la situación, que de hecho es un maltrato para él porque lo sacan sin ni siquiera haberle explicado, ¿no? Él se entera prácticamente por los medios, ¿no? Entonces, supongo que ante eso ha sido una respuesta ligera de él decir que él es un caballo de Troya. Entonces, bueno, con eso
un poco, él mismo quedó algo mal parado. Claro. Pero evidentemente, si la fiscal de la Nación ha tomado estos elementos de juicio y le ha hecho ya una entrevista inicial, eh, evidentemente es que sí hay algunos elementos indiciarios que contribuyen a expresar que el presidente con su accionar, el de haberlo destituido y quizá otros, está de alguna manera generando disturbios en la finalidad que consistiría en la captura de personas que en estos momentos están con orden de detención judicial. Entonces, evidentemente eso consiste en un encubrimiento personal, porque está dirigido en favor de personas concretas. Y entonces la fiscal de la Nación tiene suficientes elementos de sospecha como para abrir esa investigación, o sea, está justificada. Ahora, doctor, ¿qué le parece el accionar de la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, firme, ¿no?, en este proceso de investigación? Porque hay otras investigaciones en curso también por parte de la Fiscalía contra el presidente de la República. Sí, definitivamente se ve que es una persona que tiene carácter, que no le tiembla mano y que está por encima de los debates que van a pretender politizar su actuación, ¿no? Definitivamente en estos momentos está actuando muy bien conforme al interés público y también a la misión que le cupe al Ministerio Público. Ujú. Ahora, en toda esta crisis, ¿a dónde podemos llegar, doctor? Porque la gente, pues, está muy preocupada, ¿no?, por la situación económica, esta crisis política que vive el país. El presidente de la República, Pedro Castillo, ha dicho que ya desde días atrás que este mensaje va a haber sorpresas. Entonces se quedan, aparte de sorpresas, muchas preocupaciones de instituciones, de la misma gente que se ve el día a día, ¿no? Vemos el problema, por ejemplo, en los combustibles. ¿Cómo usted analiza estos días ya antes de cumplir un año de gestión del presidente Pedro Castillo? Yo diría que hay un desgobierno eh, eh, íntimo, hay un desgobierno en el centro de lo que debería de ser las decisiones de política, las decisiones de gestión nacional. En ese sentido, el país está un poco sobreviviendo en función de la inercia del trabajo de los peruanos, de las cosas que ya están programadas y que se siguen haciendo, pero iniciativas así concretas no se ven. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana que me decía, la realidad es que con 6 ministros del Interior, ¿qué podríamos tener de política nacional? Aquí el presidente lo que está buscando, y creo que eso es lo que también genera sospecha, otros fines. No podemos pensar que se combaten los delitos, el delito de la calle, ¿no? La inseguridad ciudadana y la corrupción y otros delitos más graves, cambiando ministros cada cierto tiempo y denotando que lo que menos importa es la política que estos van a realizar, porque teóricamente antes un ministro cuando ingresaba, lo primero que decía eran pues algunos planes fundamentales sobre las cosas que de repente el anterior ministro no hizo o que no hizo tan bien o que se podrían hacer mejor. Y entonces uno ya tiene un mensaje de tranquilidad, pero los ministros que ingresan probablemente lo hacen a veces como sacados del sombrero, del mago, y entonces no se ve una política que realmente enfrente los males nacionales. Cuando el presidente dice, se queja de que cómo es posible, pero todo lo que hace es decir cómo es posible como si él no fuera el gobernante, Ujú. cuando a él le correspondería más bien dar las salidas en vez de estarse quejando de que cómo es posible que suceda esto, si él tiene el poder. Entonces, vemos que él mismo no asume la realidad del gobierno, no se está realizando gestión, no se están haciendo políticas públicas y evidentemente nos preocupa porque los problemas se suceden uno tras otro, ¿no? En los temas de gasolina, en los temas de transportes, en los temas de carestía de precios se están elevando. A veces ya no hay algunas cosas. Hoy día estaba escuchando el tema de las deudas que tienen las personas.
empresarios y no empresarios están viviendo a la deuda y en algún momento no van a poder hacer sus pagos. O sea, estamos ingresando de crisis en crisis porque el presidente no atina una, no tiene una noción de lo que es gobierno, no tiene una noción de lo que es política nacional. Probablemente su nivel de experiencia quedó a nivel sindical y a nivel de la lucha de las reivindicaciones de los maestros que no aceptaban lo que ya había aceptado el SUTEP, ¿no? Que era dar examen, mejorar su currículo, ¿no? Hacer carrera, pero en función del esfuerzo. Lo que tenemos es alguien que ha renunciado a todo esfuerzo y ha buscado simplemente, inclusive él mismo, recibir un sueldo mediante una maestría, pues trucha. Entonces, no podemos esperar mucho del señor Castillo, no podemos generar una esperanza de que va a ser un mensaje que pueda cambiar la realidad del país o que ni siquiera demuestre la intención de eso. No, probablemente él con un mensaje y con algunas medidas políticas lo que pretendería es seguir sobreviviendo y resolver los problemas que él mismo tiene, pero no es otra cosa, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque imagínese, ya se ha publicado hoy una denuncia también que ha tenido el nuevo ministro del Interior, que ha sido, se dice, investigado por corrupción cuando era policía. Según publica hoy el diario El Comercio, el ministro del Interior, Willy Huerta, registra una investigación fiscal en su contra por presunta corrupción de funcionarios cuando era comandante de la policía, de acuerdo con el reporte de denuncias del Ministerio Público. ¿Qué le parece? O sea que parece que el requisito para entrar a este gabinete son las denuncias, ¿no? En su contra. Es que a veces dan la idea de que ingresan personas que si no es que tienen el cargo porque lo da el presidente, no lo tendrían bajo otras condiciones normales. Y evidentemente creo que el criterio de él es que precisamente como ingresan personas que de otra manera no ingresarían, para mantenerse en el cargo, tienen que acatar lo que se quiere, ¿no? O tienen que intuitivamente actuar como se espera desde la visión del presidente que actúen. Creo que allí quien cumple esta finalidad pues es el premier, ¿no? El premier ingresa dentro de lo que se espera por parte del señor Castillo que haga, ¿no? En principio que lo defienda, segundo que lo traduzca y tercero que despotrique de otras instituciones, ¿no? Y en ese sentido cumple ese perfil bajo también el lema de si cae el señor Castillo caemos todos, y lo que están haciendo pues es tratando de conservar su trabajo, pero sin hacer política. Lo que ha dicho el ex ministro del Interior en el sentido de que se aburría de las peroratas que habían en el Consejo de Ministros es bastante significativo. Si es que dice que no tiene ningún liderazgo, que ni siquiera lo consideran los mismos ministros, sino que simplemente lo escuchan y no sé, perderán el tiempo allí, entonces la realidad es que estamos peor de lo que imaginábamos, ¿no? Porque desde la que se conoció que cuando hacían consejos de ministros con el presidente no decía nada, ahora resultaba que, bueno, está el premier, pero si al premier no lo consideran, simplemente hace peroratas. Nos imaginamos algo parecido a lo que hace en la televisión. Realmente es una pérdida de tiempo, porque eso no es política, ¿no? Así es, bien. Muchas gracias, doctor Pedro Angulo. Vamos a ver, estamos exactamente a una semana del mensaje a la nación que va a dar el presidente Pedro Castillo y vamos a esperar pues qué sorpresas nos va a dar, como él ya lo viene anunciando. Muchas gracias, un abrazo por su participación aquí en RCR. Muy amable, muchas gracias por la invitación también. Muy buenas tardes, doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal anticorrupción, ex decano también del Colegio de Abogados de Lima. RCR, la red que comunica y une al Perú.